Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en tribuna para seguir conociendo a los precandidatos de cara a las PASO 2023 para la gobernación de Mendoza y sus propuestas. Hoy estamos junto a Lautaro Jiménez. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Cecilia? Un gusto. Muchas gracias por estar acá. Bueno, Lautaro es precandidato, uno de los precandidatos que va a competir en la interna del Frente de Izquierda y los Trabajadores junto a Noelia Barbeito, su compañera de fórmula. Lautaro, el rol que están teniendo en este momento o el desafío quizás es volver a posicionar a la izquierda como tercera fuerza. Pero previo a eso van a dirimir las diferencias en una interna. Digo, ¿por qué no lograron una fórmula de consenso? Que en realidad no es novedad, lo vienen haciendo así en las últimas elecciones. Nosotros tenemos un desafío que es que se escuche muy fuerte la voz del pueblo trabajador de Mendoza en la escena política provincial. Lograr que por primera vez un maestro llegue a ser candidato a gobernador nos parece muy importante en un contexto donde la educación pública, los sueldos del pueblo trabajador están muy maltratados, están cada vez por debajo de la canasta familiar, están siendo atropellados por los ajustes que aplican tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, y junto a Noelia Barbeito estamos construyendo una expresión política que nos ayude a posicionar en la agenda política provincial y nacional esos temas, la necesidad de que los sueldos equiparen a la canasta familiar, que se defienda la educación pública y se establezca un presupuesto que nos ayude a transformar las escuelas en un sentido positivo, y eso es el desafío en el que estamos enfocados. Todas las expresiones que forman parte del Frente de Izquierda van en distintos años manteniéndose siempre del mismo lado, ¿no? Es una coherencia, un programa el que nos une, y vemos muy positivo que hoy por hoy haya tanta cantidad de expresiones de izquierda conformando este frente para poder darle fuerza, potenciarlo y llegar con más fuerza a las elecciones generales. Ustedes de alguna manera fueron pioneros, si se quiere, en esto de exigir un mejor salario para los docentes, que de hecho fue quizás una de las consignas que los llevó a ocupar ese lugar de tercera fuerza, ¿no? Y hoy vemos cómo las distintas expresiones políticas, los distintos precandidatos, están poniendo este tema en la agenda. Desde esa primera vez que ustedes plantearon la necesidad de que un legislador cobre lo mismo que un docente o un docente lo mismo que un legislador, han pasado muchos años. Y es una situación que no ha sido, no se pudo resolver, que sigue la misma diferencia en los salarios. ¿Por qué creen que no se puede equiparar hasta el día de hoy los niveles de salarios? Creo que es porque el poder político vive en una burbuja, en un palacio de cristal lleno de privilegios, y prefiere poner a los docentes como enemigos, como enfrentados a los padres. Por eso es que han dicho las barbaridades que escuchamos este fin de semana candidatos del oficialismo, que además tienen puestos de muchísima responsabilidad, como es el intendente de Rivadavia, tratando a los docentes, a las maestras de vagas, flojas, tramposo, planero, cualquier tipo de expresión para intentar dividirnos, separar esa unión que vimos el año pasado tan fuerte e inédita a nivel nacional entre la fuerza de los docentes movilizados defendiendo la educación pública y los padres haciendo una medida inédita de apoyo al paro docente, como no se había visto en muchísimos años, y es a lo que los políticos tienen miedo, ¿no? Ellos están dispuestos a hablar de los ítems que cobran los docentes, pero no de que cobramos entre 110.000 y 130.000 pesos, que es una suma que no alcanza a ninguna familia para llegar a fin de mes. Y siempre esconden sus bonos de sueldo, nunca quieren hablar de los ítems que cobran para mantener sus privilegios, con dietas que van de los 600.000 a los 800.000 pesos que van a estar cobrando en octubre, a lo que además se suman el ítem de desarraigo de entre 30.000 y 40.000 pesos, el ítem para viáticos, pasajes y contratos arbitrarios que le suman otros 95.000 pesos. Se están embolsillando mes a mes casi 1 millón de pesos, mientras los trabajadores de Mendoza están quedando cada vez más lejos de la canasta familiar. Lo que necesitamos es unir esa fuerza social
y luchar para que se terminen todos los privilegios políticos. Y nuestro mensaje y nuestra candidatura, en mi caso como maestro de una escuela de Godoy Cruz, que trabaja todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde dando clases, es también un mensaje al poder político de que nosotros queremos terminar con eso. Vos haces referencia de alguna forma al costo de la política, ¿no? Que más allá de si es el poder ejecutivo, el poder legislativo, también se está hablando, se está instalando este tema entre algunos candidatos, temas que quizás en campañas anteriores estuvieron absolutamente ausentes y que ustedes de alguna manera plantaron bandera. Respecto a eso también, más al costo de la política, más allá del tema salarial de los docentes, ¿qué reflexión hacen en este momento y qué propuestas concretas hay sobre eso? Nosotros no lo vemos como un problema de costos nada más, sino de realmente lo gravoso que es mantener privilegios y gente que vive, que está a cargo de tomar decisiones muy importantes y que vive en una realidad paralela. No estamos hablando de cuánto le implica nada más a la provincia mantener esas dietas y esos privilegios, que de por sí es mucho, ¿no? Pero más allá de ese costo, hay un problema moral, hay un problema de que no pueden vivir en esas condiciones mientras nosotros tenemos familias en las escuelas que no pueden mandar a los chicos a clases porque no tienen zapatillas. Entonces los días que le lavan las zapatillas y si tardan 2 días en secarse, van a faltar 2 días a la escuela porque no van. Tenemos que hacer colectas de útiles, colectas para conseguirle mochilas a los chicos porque sus papás no se lo pueden comprar porque hoy una canasta escolar es impagable. Tenemos que ir a golpear la puerta de la municipalidad para pedirles que nos manden guardapolvos porque si no los chicos no tienen un guardapolvo para ir a clases. La situación que tenemos es muy grave y es la misma que se ve en los hospitales públicos, ni hablar de la situación de los centros de salud que están completamente desabastecidos, no tienen ningún insumo básico y con prestaciones muy venidas a menos por este ajuste que vienen llevando adelante. Y esa situación es la que se tiene que terminar. Estamos hablando de que ellos mantienen privilegios, viven como gerentes de empresas privadas, cuando el país se está hundiendo en la pobreza, en la desocupación, en la precarización laboral, en una brecha de desigualdad que es cada vez más insostenible. Entonces, por supuesto que nosotros proponemos que se terminen de cuajo esos privilegios, no a sus ítems de desarraigo, de pasajes, de viáticos, terminar con todo eso, equiparar una ley de sueldos en donde el sueldo de los funcionarios políticos esté en una categoría equivalente a la de un trabajador calificado, que haya formadose en una carrera, que tenga su antigüedad y que se pueda discutir y lo discuta toda la población, como se discuten hoy por hoy cada año cuánto tiene que ganar un docente, cuánto tiene que ganar una enfermera, cuánto tiene que ganar un anestesista. Todo se discute menos cuánto tiene que ganar un político. Y de eso nosotros queremos ponerle fin. Bien, no, yo me quiero salir un poquito de este tema de los sueldos y te llevo inevitablemente a preguntas que les hacemos a todos los precandidatos que han pasado por acá, que tiene que ver con el desarrollo productivo de Mendoza, con la matriz productiva. Algunos hablan de potenciar la industria hidrocarburífera, de generar valor agregado a la agroindustria. Digo, ¿y ustedes qué propuestas tienen también para motorizar, ¿no?, al sector privado? No solamente quedarnos en los sueldos o en el trabajo público, sino cómo se puede avanzar en el ámbito privado. Muy bien, nosotros queremos hacer una definición que nos diferencia mucho de los otros candidatos, porque los demás no lo dicen. Los demás lo que dicen es que Mendoza es una provincia pobre, que tiene que buscar su fuente de riqueza. Nosotros opinamos exactamente lo contrario. Somos conscientes de que Mendoza es una provincia rica, que tiene muchos niveles de riqueza, tanto en sus recursos naturales como en la mano de obra sumamente calificada, en sus profesionales, en la capacidad instalada que tiene en industria, y sin embargo eso no se está explotando porque lo que se busca es que solamente se beneficien grupos cada vez más concentrados. Lo hemos visto en la vitivinicultura. Cierran las pequeñas bodegas, las pequeñas explotaciones y cada vez los grupos exportadores concentran más. Antes un 72%, 20 bodegas, controlaban un 72% de las exportaciones. 10 años después están controlando el 90% de las exportaciones. Eso hace que haya una Mendoza rica con
un pueblo trabajador empobrecido artificialmente porque concentran la riqueza y encima la fugan del país, ¿no? Porque no la quieren invertir acá, la quieren dolarizar rápidamente para llevársela a paraísos fiscales, pagar menos impuestos. Que esas riquezas estén en función de invertirse en educación, en salud, en que los sueldos cubran la canasta familiar, en elevar el nivel de vida para que hoy los chicos que están estudiando puedan dar respuesta a la problemática de la sequía, del cambio climático, por ejemplo, cumpliendo la ley de financiamiento educativo, que establece que el 35% del presupuesto debe destinarse a educación. Ustedes imagínense cómo saldrían los chicos de las escuelas secundarias, de los terciarios, de la educación superior, si se duplicara, porque hoy por hoy se está invirtiendo nada más que el 16%, ¿no? Entre el 16 y el 18%. Nosotros queremos más infraestructura educativa porque ahí es donde se forma el conocimiento y se puede revertir también esta matriz de desigualdad que estamos viendo que han construido en las últimas décadas. Bien, te llevo a otro de los temas que tiene que estar en la agenda de los precandidatos y también en la agenda de los gobiernos, inevitablemente, que es el tema seguridad. Y estamos viendo cómo día a día crecen los delitos, ya sean menores o más graves, pero bueno, es un flagelo que viven las familias mendocinas. ¿Cuál es el diagnóstico que tenés de la situación actual y cuáles son las propuestas al respecto? Bueno, el diagnóstico parte de que la desigualdad que se está creando crea inevitablemente una disparada, pero no porque las familias que se caen bajo la línea de pobreza se vuelvan delincuentes. Eso no es eso lo que sucede, sino que lo que quedan es en una mayor situación de vulnerabilidad social. No hay cómo contener a los chicos, no se les ofrece un futuro. En muchas zonas que están incluso peor que Mendoza, se empieza a volver el narcotráfico en una salida laboral, entre comillas, mucho más redituable que poder hacer una carrera, y se empiezan a crear zonas liberadas, zonas que controlan parte de las propias cúpulas de las fuerzas de seguridad, que son las famosas bocas del lobo, ¿no? Que nosotros vemos que hay en muchísimos barrios y zonas en donde vamos, en donde la población queda completamente desguarnecida y desde arriba, en lugar de cambiar esa situación, lo que se hace es administrar. Hoy por hoy la inseguridad está administrada, viene desde arriba, baja desde arriba. Cuando uno investiga quiénes están detrás de los desarmaderos, quiénes están detrás de las casas de cambio ilegal, que son las que hacen el lavado de dinero, ¿quiénes caen en Mendoza? Altos agentes de la Policía Federal, jueces que están investigados. Acá hay una situación donde la criminalidad lamentablemente está enquistada en el Estado y hay que terminar con esas mafias para poder revertir esa situación. Y a la vez que se abre un futuro para la juventud en la cual puedan tener una doble jornada escolar y no tener que estar en las calles mientras sus padres trabajan, donde se toman medidas de protección efectiva a las mujeres que son víctimas de violencia y que hoy por hoy no tienen recursos porque se subejecutan los presupuestos, y a pesar de que se aprueba presupuestos para construir un refugio, ¿qué sucede? No lo construyen y eso no se aplica. Eso está pasando por cómo los gobiernos miran para otro lado y nosotros lo vamos a revertir. Bien, te saco un poquito del tema propuestas y te llevo a quizás un análisis que hagas de la situación del Frente de Izquierda, que años atrás fue la sorpresa electoral, pudo posicionarse como tercera fuerza, tener sus representantes tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y hoy no está, y ese tercer lugar fue siendo reemplazado eventualmente por otras fuerzas, como fue Protectora en su momento o el Partido Verde. ¿Por qué crees que no lograron mantenerse en esa tercera posición? Mirá, hay un debate muy interesante, vos lo planteaste en distintas oportunidades, la pregunta de este rol de las terceras fuerzas. Lo que hubo realmente hoy es una descomposición del arco político. No se puede hablar de las terceras fuerzas sin hablar de lo que pasó con la primera fuerza, que era la coalición oficialista, que hoy, por ejemplo, se presenta dividida en 2 y hasta 3 expresiones, ¿no? No se puede hablar de tercera fuerza si la que era la segunda fuerza en la provincia y la primera fuerza a nivel nacional, vemos hoy por hoy que están divididos, no pueden hacer ni un acto en común,
se matan, se critican, están completamente peleados. ¿Eso qué lleva? A una fragmentación de los espacios políticos. ¿Cómo va a haber una tercera fuerza si no se sabe cuál es la primera, la segunda? Hoy por hoy no creo que esas herramientas de análisis sirvan para explicar lo que pasa. Lo que hay es una fragmentación de los espacios políticos en diversas fuerzas. Se peleó De Marchi con Cornejo, Parisi va enfrentado con Carmona, el gobierno nacional no se sabe qué es lo que queda, quién es el último que va a apagar la luz, y lo que hay paralelamente es una continuidad del Frente de Izquierda que ha seguido no solo sosteniéndose en el tiempo desde aquel momento que vos decías, hace ni más ni menos que 10 años, y que sigue posicionándose, que sigue haciendo muy buenas elecciones como la que hemos hecho en Jujuy hace pocas semanas, Bueno, pero y que tiene altibajos. Lo que es lo que tiene el Frente de Izquierda, que a lo mejor es lo que a vos te sorprenda, que el Frente de Izquierda se mantiene firme, coherente, consecuente, cuando tiene un buen resultado, cuando tiene un resultado adverso, siempre vamos a estar. Nunca vamos a dejar de construir, y eso es lo que los mendocinos valoran, la coherencia, la consecuencia, y lo que creo que se va a expresar también este 11 de junio, quedemos en el lugar que quedemos, ¿no? Yo no sé si vamos a quedar tercero, quizás quedamos segundo. No, digo, también teniendo en cuenta los resultados electorales que tuvieron en los 7 municipios que adelantaron sus comicios. Fueron completamente desiguales, y hay fuerzas, por ejemplo, que ahora pueden llegar a quedar segundas que ni siquiera se presentaron en las municipales. Hay que tener en cuenta que la política es dinámica. Estamos viendo, se está hablando a nivel nacional, por ejemplo, del fenómeno de los libertarios, que hasta ahora no existe y que han sacado, y que lo vas a ningunear por eso. No, hay una crisis. No subestimemos lo que le preocupa a la gente. ¿Qué le preocupa a la gente? Que hoy por hoy la representación política no tiene nada que ver con la realidad cotidiana de la gente, y eso hace que el mapa político esté estallado, que hayan expresiones muy Totalmente, distintas. te interrumpo. Justamente es lo que venimos hablando siempre, este divorcio entre la política y la sociedad. Bueno, ¿quién puede de alguna manera representar todo ese malestar o el no sentirse escuchado por la clase política? En su momento fue la izquierda, ¿no? Que ahí fue esto que vos... Bueno, gracias. Hace Un muy buen 14%. Hace 10 años que... Un gran porcentaje que no, ¿está bien? Hay muchas, hay diversas expresiones políticas, y vos contaste un poco, hiciste un muy buen repaso de las trayectorias. Y hay que decirlo, este rol de las terceras fuerzas, y no por nosotros, porque nosotros, si hay algo que nadie nos achaca es no ser coherentes o consecuentes, tuvo mucho desprestigio en la provincia de Mendoza, porque tratando de apropiarse de esta cuestión de las terceras fuerzas se engañó mucho a la gente. Lo que hizo José Luis Ramón, lo que hizo Badillo, ahora Fugasoto, diciendo somos nosotros la tercera fuerza, fue una estafa a la gente. ¿Por qué? Porque después llegan, se presentan como algo independiente, la gente apuesta a eso, y cuando llegan a los lugares de representación se pasan al otro lado y se van con el oficialismo, ¿no? Entonces también ahí ya no hay solamente una problemática de qué porcentaje de votos saca cada uno, sino la credibilidad que tiene el hablar de ser una tercera fuerza en general. Nosotros no somos cualquier tercera fuerza o segundo, lo que sea. Nosotros somos una fuerza con una identidad clara, que trata de expresar no la bronca en general, sino la apuesta de un sector de los trabajadores, las mujeres y la juventud de Mendoza, que quiere una salida a favor de las grandes mayorías. Esa identidad nosotros nos aferramos mucho, tratamos de mantener esa consecuencia, porque es lo que realmente puede dar una salida de fondo. Estamos en contra de los demagogos que se ponen una peluca y dicen que los políticos vayan porque que corra toda la casta porque nos tiene miedo, y después vienen acá a Mendoza y van con el Partido Demócrata, que son lo peor de la casta política de Mendoza, que tienen 80 años lleno de naftalina la ropa porque estuvieron con los gobiernos militares, con los gobiernos del PJ, con el gobierno de Cornejo, con todos los gobiernos pasaron los demócratas, y ahora se van a presentar como los libertarios anti-casta. Por favor, no subestimemos a la gente. Nosotros decimos y hacemos lo que decimos. Si decimos que no tiene que haber privilegios políticos, ¿qué hacemos? Cuando a mí me tocó terminar mi mandato en la legislatura, estuve a la otra semana presentándome con mi guardapolvo en mi escuela para volver a dar clases. No me hice ni más rico ni más pobre. Nunca aceptamos privilegios. Y esa prédica que nosotros tenemos y sostenemos con el ejemplo
es la que apostamos que puede llegar a crecer con la gente. Lautaro, para ir cerrando, ¿cuáles son las expectativas que tienen de cara a las PASO? Las expectativas es que sumemos muchísima fuerza en todo el territorio de la provincia para que realmente el 11 de junio sea elegido un candidato que pueda llevar la voz de los trabajadores, una candidata como Noelia Barbeito, que es la representación de la coherencia y de la consecuencia política mendocina entre tantos panqueques que han desprestigiado ese lugar. Nosotros confiamos y le pedimos a los mendocinos su voto, sabiendo que podrán no compartir a lo mejor todas nuestras ideas, pero saben cómo actuamos, saben que somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y que no los vamos a defraudar porque vamos a mantener siempre esas banderas y estar siempre del mismo lado. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, cerramos esta edición de Tribuna habiendo conocido las propuestas de Lautaro Jiménez, una de las fórmulas que va a competir en la interna del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Nos encontramos en los próximos días para seguir conociendo y repasando las propuestas de otros candidatos.